Para entender lo que realmente ocurrió el 2 de julio de 2026, hay que mirar una firma. No el contenido del decreto primero, no las implicaciones canónicas primero. La firma. Porque el nombre al pie del documento que ha sumido a 600.000 católicos en un estado de pánico pastoral es el nombre de un hombre que, 3 años antes de firmarlo, se puso de pie en una catedral y dijo que lo que este decreto hace es terrible. El nombre es Víctor Manuel Fernández, cardenal, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, conocido en todo el mundo católico por el apodo de Tucho, el guardián oficial de la doctrina católica, el hombre nombrado por el Papa Francisco para supervisar lo que puede y no puede enseñarse en la Iglesia, el teólogo cuyo nombre está vinculado a los documentos más controvertidos del pontificado actual, desde los que conciernen a la teología moral hasta los que autorizan bendiciones para parejas en situaciones irregulares. Su reputación, construida a lo largo de décadas de escritos y predicación, es la de un teólogo pastoral, un enemigo de la rigidez, un defensor de una misericordia amplia y generosa, un hombre que ha hecho de su trabajo de vida el argumento de que los instrumentos doctrinales y canónicos de la Iglesia deben servir a los fieles en lugar de agobiarlos. El 5 de marzo de 2023, cuando todavía era arzobispo de La Plata en Argentina, Fernández pronunció una homilía en su catedral que ahora está siendo leída con una atención que no recibió en su momento. Dijo, en cita directa que sus propios seguidores han difundido ampliamente: durante muchos siglos la Iglesia tomó un camino diferente. Sin darse cuenta, desarrolló todo un sistema filosófico y moral lleno de clasificaciones para catalogar a las personas, para etiquetarlas. Continuó: esta persona puede recibir la comunión, aquella no puede. A esta persona se le puede perdonar, a aquella no. Es terrible que esto nos haya pasado en la Iglesia. Gracias a Dios, el Papa Francisco nos está ayudando a liberarnos de estos patrones rígidos. Lee eso de nuevo y sosténlo. Es terrible clasificar. Es terrible decir quién puede y quién no puede, quién está dentro y quién está fuera. Dijo eso en 2023. 3 años antes de firmar el decreto del 2 de julio. ¿Y qué hizo el decreto del 2 de julio? Clasificó. Estos 6 obispos están excomulgados. Estos sacerdotes están en cisma. Estos fieles laicos, si se adhieren formalmente, están excluidos. Este puede recibir los sacramentos, aquel no puede. El hombre que llamó esto terrible lo ha producido. El teólogo que quería liberar a la Iglesia de los patrones rígidos ha impuesto el patrón más rígido de todos. El defensor de la misericordia sin distinciones ha trazado una de las líneas más nítidas de décadas. Antes de ir más lejos, el propio decreto debe entenderse con precisión, porque la cobertura que lo rodea ha colapsado una distinción que es canónica y pastoralmente crítica. El 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó no uno sino 2 documentos, un decreto y una nota explicativa. Estos no son el mismo instrumento y no llevan la misma fuerza legal, y tratarlos como si lo fueran es la fuente de la mayor parte de la confusión que ha seguido. El decreto es un acto penal en el estricto sentido canónico. Nombra a 6 obispos. Declara su excomunión automática bajo el canon 1382, por el acto de consagrar o ser consagrado como obispo sin el mandato pontificio. Es limitado, preciso, dirigido a individuos específicos por un acto específico. Esto es lo que latae sententiae significa en la práctica. La sentencia se pronunció a sí misma en el momento en que el acto fue cometido, el 1 de julio. El decreto del 2 de julio es una confirmación declaratoria de algo que ya había ocurrido por operación de la ley. La nota explicativa es un tipo de documento completamente diferente. Afirma que los sacerdotes de la sociedad están en cisma. Afirma que los fieles laicos que se adhieren formalmente a la sociedad están excomulgados. Estas afirmaciones no son un acto penal. No son una sentencia declaratoria contra individuos nombrados. Son, en el vocabulario canónico que define lo que tales documentos pueden y no pueden hacer, una explicación doctrinal. Su propósito es aclarar una posición, no imponer una sanción mediante un acto legal. La distinción importa por una razón por encima de todas las demás. La excomunión latae sententiae, el tipo automático que la nota invoca respecto a los fieles laicos, no se aplica a categorías de personas en masa.
requiere una valoración de la culpa individual según criterios específicos. La propia Nota de Roma proporciona esos criterios y requieren dos elementos que deben estar presentes juntos. El primero es interno: compartir consciente y libremente la esencia del cisma, que la nota define como colocar el camino de la sociedad por encima de la obediencia al Papa. Este es un acto de conciencia que no puede observarse desde fuera. El segundo es externo: participación exclusiva y estable en las actividades de la sociedad con exclusión de la participación en la vida de la Iglesia Católica. No una visita ocasional. Una sustitución total y permanente de las estructuras de la sociedad por las de la Iglesia Católica. Ambos elementos juntos. Ninguno por sí solo es suficiente. Un católico que asiste a una misa de la sociedad por amor al rito antiguo, que no rechaza la autoridad del Papa, que no ha hecho de la sociedad su hogar católico exclusivo y permanente, no cumple los propios criterios de Roma para la adhesión formal al cisma. Esa persona no está excomulgada. La propia nota, leída cuidadosa y completamente, así lo dice. Pero la nota no fue leída cuidadosa y completamente por cada obispo que la recibió. El obispo Lavallee de Ogdensburg, Nueva York, publicó una carta el 1 de julio declarando a la sociedad en cisma formal e instruyendo a los fieles de su diócesis a no participar en las liturgias de la sociedad, a no recibir sus sacramentos y a no inscribir a sus hijos en sus escuelas. Afirmó que la participación continuada en las actividades de la fraternidad constituiría adhesión formal al cisma. El mensaje que llegó a los oídos de los católicos ordinarios fue simple y devastador. Vuelve ahí y estás excomulgado. Estás fuera de la Iglesia. Ese mensaje no es lo que dicen realmente los documentos de Roma. Es lo que comunica una aplicación apresurada e imprecisa de esos documentos, cuando las distinciones canónicas entre un decreto penal y una nota explicativa, entre adhesión formal y asistencia ocasional, entre los 6 obispos que están realmente excomulgados y los 600.000 fieles que no lo están, se colapsan en un solo titular aterrador. Y aquí es donde la homilía de Fernández de 2023 regresa con una fuerza que su firma en los documentos del 2 de julio hace imposible de desestimar. Dijo que es terrible cargar las conciencias mediante la clasificación y el etiquetado. Dijo que es terrible decirle a la gente quién está dentro y quién está fuera. Dijo que estos patrones rígidos de los que el Papa Francisco está ayudando a la Iglesia a liberarse son una especie de enfermedad institucional que ha causado daño a lo largo de siglos. El daño pastoral producido por los documentos del 2 de julio, en las 48 horas siguientes a su publicación, es precisamente el tipo de daño que su homilía de 2023 estaba describiendo. Fieles que no están excomulgados creen que lo están. Personas que asisten a misas de la sociedad ocasionalmente por amor al rito antiguo, que nunca han rechazado al Papa, que nunca han hecho de la sociedad su comunidad católica exclusiva, están siendo instruidas por su obispo local de que regresar a una capilla de la sociedad constituye adhesión formal a un cisma y las hace excomulgadas. Conciencias que no llevan ninguna culpa canónica están cargando un peso que los propios documentos, leídos con la precisión que el propio Fernández exigió en otros contextos, no les imponen. Este es el cortocircuito que crea su firma. No simplemente la inconsistencia de un hombre que dijo una cosa e hizo otra, aunque esa inconsistencia es real y consecuente. El cortocircuito más profundo es este: el marco teológico sobre el que Fernández construyó su reputación, la insistencia en que los instrumentos de clasificación y exclusión de la Iglesia causan un daño terrible a almas reales, está siendo validado por los propios documentos que firmó. El mecanismo que pasó años criticando es el mecanismo que su dicasterio ha puesto en marcha. Y las almas que cargan con el peso de ello no son las almas que la teología pastoral de la misericordia y el acompañamiento fue diseñada para proteger. Son los católicos tradicionalistas que aman la misa antigua. Esa asimetría es la historia real del 2 de julio. Y no termina con el decreto. La asimetría que hace visible la firma de Fernández no es un caso aislado de inconsistencia personal. Es el borde visible de un patrón que se ha estado construyendo a lo largo del pontificado actual y que los eventos de los primeros días de julio de 2026 han traído a una claridad que ya no puede gestionarse mediante una comunicación cuidadosa o ambigüedad diplomática. Para ver el patrón completo, hay que mirar lo que estaba ocurriendo en el mundo católico en los mismos días en que el decreto del 2 de julio estaba siendo preparado y firmado. En África Central,
un joven sacerdote llamado Padre Kpen bautizó a 175 personas. Al día siguiente fue tiroteado y murió. Un mártir en el sentido más preciso de esa palabra. Un hombre muerto por la fe que estaba transmitiendo activamente. La respuesta de Roma fue casi silenciosa. Ningún decreto solemne, ningún comunicado formal, ningún documento con la firma de Fernández que marque la gravedad de lo ocurrido u honre el testimonio que este sacerdote dio. La maquinaria del dicasterio para la doctrina de la fe, que encontró los recursos y la urgencia para producir un decreto y una nota explicativa sobre 6 obispos en Suiza dentro de las 24 horas de las consagraciones de Ecón, no tuvo nada formal que decir sobre un sacerdote martirizado por bautizar en África. En Camboya, un obispo católico aceptó un papel ceremonial como protector de las enseñanzas budistas y anunció públicamente su apoyo financiero a una escuela budista. Declaró que cuando las religiones conviven, el mundo verá la paz verdadera. Esto no es una ambigüedad teológica sutil, es sincretismo explícito, el tipo de confusión doctrinal que Dominus Jesus, firmado por Ratzinger y aprobado por Juan Pablo II en el año 2000, abordó con un lenguaje directo e inequívoco. Ningún decreto siguió, ninguna nota explicativa fue emitida. Ningún obispo en ninguna diócesis instruyó a los fieles a evitar las liturgias de ese obispo o a abstenerse de enviar a sus hijos a las instituciones conectadas con él. Y luego China. Obispos ordenados por el gobierno comunista sin el mandato pontificio durante la sede vacante. No declarados cismáticos. No excomulgados. Ratificados. El mismo acto que desencadenó la excomunión automática para 6 obispos en Ecón, realizado por un Estado ateo durante una vacancia papal en diócesis que ya tenían obispos, fue absorbido en el sistema y eventualmente recibió la aprobación vaticana. El decreto que nombra a 6 obispos de la sociedad como excomulgados no nombra a los obispos chinos ordenados por Pekín durante la vacancia de la Santa Sede. No aborda al obispo camboyano que se posiciona como protector de la doctrina budista. No marca el martirio de un sacerdote en África Central con nada que se aproxime al peso institucional dado a los eventos del 1 de julio en Suiza. Coloca esas 4 situaciones una al lado de la otra. El mártir olvidado, el obispo budista tolerado, los obispos nombrados por comunistas ratificados, la sociedad castigada con el instrumento canónico más severo disponible. Y luego formula la pregunta que la propia homilía de Fernández de 2023 exige que se haga. ¿Cuál es el criterio? Porque si el criterio fuera la coherencia doctrinal, el sincretismo del obispo camboyano requeriría una respuesta más urgente que una fraternidad que profesa cada artículo del credo. Si el criterio fuera la coherencia canónica, las consagraciones chinas durante una vacancia papal requerirían al menos la misma seriedad institucional que las consagraciones de Ecón. Si el criterio fuera la fidelidad a la enseñanza explícita del magisterio, entonces Dominus Jesus sería invocado tan fácilmente contra el sincretismo explícito como el canon 1382 se invoca contra las consagraciones sin mandato. El criterio no es ninguna de esas cosas, o más bien, esos criterios se aplican de manera selectiva, y la variable que determina si se aplican con máxima severidad o máxima paciencia no es la gravedad del asunto doctrinal o canónico involucrado, es la dirección de la desviación. La desviación hacia lo que la cultura institucional actual considera progresista, hacia la inclusión, hacia el diálogo, hacia la disolución de límites que considera obstáculos para el encuentro, se encuentra con paciencia, acompañamiento y la insistencia repetida en que ninguna puerta está cerrada. La desviación hacia la tradición, hacia el rito antiguo, hacia la insistencia en que los límites que la tradición siempre ha mantenido no son obstáculos sino protecciones, se encuentra con el instrumento canónico más severo disponible y con obispos que instruyen a sus fieles a evitar las instituciones involucradas. Fernández dijo en 2023 que clasificar a las personas, trazar líneas entre quién está dentro y quién está fuera, es terrible. Tenía razón. Es terrible cuando se hace injustamente, cuando el instrumento de clasificación se aplica sin coherencia, cuando la carga recae no sobre aquellos cuya desviación de la fe es más grave, sino sobre aquellos cuyo amor por la tradición es más visible. Lo que su homilía de 2023 describió como terrible es precisamente lo que los documentos del 2 de julio han producido para cientos de miles de fieles que nunca han rechazado al Papa,
Nunca han abandonado la fe. Nunca han buscado nada más que adorar a Dios en la forma que la Iglesia usó durante 1500 años. Un hombre puede cambiar de opinión. Un teólogo puede madurar. Un cardenal puede llegar a posiciones en el cargo que no sostenía antes de asumir sus responsabilidades. Estas no son en sí mismas escándalas. Lo que no puede aceptarse sin examen es una situación en la que el cambio corre en una dirección específica, en la que la misericordia que se predicó sin distinciones se convierte en la práctica en misericordia distribuida según la simpatía ideológica, en la que la rigidez que fue llamada terrible se convierte en la práctica en el instrumento aplicado a quienes están en el lado equivocado de la preferencia institucional actual. Los 600.000 fieles que se encontraron leyendo los documentos del 2 de julio e intentando entender si todavía estaban dentro de la Iglesia que aman, merecen un relato honesto de lo que esos documentos dicen realmente y lo que no dicen. No están excomulgados. Los sacerdotes que los sirven no están excomulgados. Las misas celebradas en las capillas de la sociedad son válidas. Asistir a ellas ocasionalmente por devoción al rito antiguo no convierte a una persona en cismática. La propia nota explicativa de Roma, leída con el cuidado que los documentos canónicos requieren, establece criterios para la adhesión formal que la mayoría de los asistentes ocasionales no cumple. Pero también merecen algo más que una aclaración técnica del alcance canónico. Merecen un reconocimiento honesto de lo que el patrón de estos días revela sobre la Iglesia a la que pertenecen. Una Iglesia en la que un obispo puede posicionarse públicamente como protector de las enseñanzas budistas sin desencadenar un decreto del dicasterio para la doctrina de la fe. Una Iglesia en la que los obispos nombrados por comunistas son ratificados mientras los obispos de la sociedad son excomulgados. Una Iglesia en la que la muerte de un mártir genera un silencio institucional casi total mientras 6 consagraciones en Suiza generan 2 documentos en 24 horas. Una Iglesia en la que el prefecto que firma esos documentos se puso de pie una vez en una catedral y dijo que este tipo de clasificación es terrible. La doctrina católica no es estacional. No cambia según quién ocupa el cargo o en qué dirección está favoreciendo actualmente la cultura institucional. La fe que la sociedad ha preservado, con todas sus tensiones y todas sus complicaciones canónicas, es la misma fe que fue proclamada antes de que existiera cualquiera de las controversias actuales. La misa que celebran es la misa en la que los santos fueron formados. La doctrina que sostienen es la doctrina que la Iglesia definió a través de concilios y siglos y martirios. Las palabras perduran. Una homilía pronunciada en una catedral en Argentina en 2023 perdura. Los fieles que leen esa homilía y luego leen el decreto del 2 de julio no están equivocados al notar la distancia entre ellos. No están equivocados al preguntar qué cambió. No están equivocados al esperar que el hombre que llamó esto terrible en 2023 ofrezca algún relato de por qué lo firmó en 2026. Ese relato no ha sido dado todavía. El decreto se mantiene en pie. La nota explicativa se mantiene en pie. Los 6 obispos están excomulgados. Y las palabras de Fernández de 2023 se mantienen junto a todo ello, no como un arma contra él, sino como un espejo sostenido ante un momento en que la misericordia y la severidad, el acompañamiento y la condena, las puertas abiertas y las cerradas, se distribuyen no según la verdad, sino según algo completamente diferente. Por encima de los cardenales, por encima de los decretos, por encima de las contradicciones de los hombres que ocupan grandes cargos y los llevan con distintos grados de coherencia, hay una verdad que ninguna firma puede alterar. Esa verdad no cambia con las estaciones. No favorece una dirección de desviación sobre otra. Aplica el mismo criterio a todos, siempre, sin excepción. Ese criterio tendrá su momento. Siempre lo tiene. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.